Muy bien, acá estamos el día de hoy con una especialista en, adivinen qué, riñones, nefróloga. Muchas personas confunden los dolores de espalda baja con el típico, no, me duelen los riñones. Entonces hoy vamos a descartar o aclarar todo lo que es acorde a los riñones, ¿no? Entonces aquí estamos con... Soy la doctora Virginia Cortés, médico nefrólogo. Bueno, sí, muchos de los pacientes que llegan a consulta son pacientes que refieren dolor lumbar y automáticamente piensan que son los riñones. Realmente, para que los riñones duelan, realmente lo que duele es la cápsula que envuelve a los riñones. Tienen que pasar situaciones médicas bien difíciles, ¿no? Por ejemplo, un hematoma renal, una infección urinaria muy fuerte, una pielonefritis aguda, un trauma renal, entre otros, ¿no? Me duelen los riñones, ya tengo una piedrita, no debería haber dolor en la espalda baja. Bueno, normalmente cuando hay la expulsión de un cálculo, un cólico renal, un cólico nefrítico, sí, pues se presenta dolor, justamente porque se está presentando la expulsión de un lito, ¿no? Entonces obviamente se inflaman también desde los uréteres y todo lo que es el sistema urinario. Entonces sí ocasiona dolor. Por ejemplo, el dolor asociado con algún síntoma urinario bajo, me refiero ardor, disuria, muchas veces cambios en el color de la orina. Hay pacientes que refieren orinas oscuras, orinas inclusive con sangre. Entonces siempre es irlo como englobando, ¿no? Me comentabas que habían pacientes que te llegaban a... Muchos se suelen confundir un dolor de espalda con dolor de riñones, que van a tu Claro. consulta a que dicen, me dijeron que eran los riñones, que tengo un aire en los riñones, que me duelen los riñones, que Claro. entonces, ¿qué ha pasado? A ver, cuéntanos tus anécdotas. Mira, por ejemplo, de 10 pacientes que llegan a consulta, 7, 8 pacientes son pacientes que no tienen patologías renales, son pacientes que tienen otras comorbilidades o tienen, por ejemplo, alguna actividad física relacionada, por ejemplo, pacientes que son albañiles, que trabajan en construcción, pacientes que son choferes, pasan muchas horas sentados, entonces no necesariamente es una patología renal. Entonces, si es un paciente que tiene dolor, pero no tiene ningún síntoma urinario bajo, no hay ninguna causa, en la ecografía renal no hay presencia de litos, el examen de orina, el sedimento está limpio, entonces no tienes nada del punto de vista renal, tú comienzas a indagar, ¿no? Entonces, me han llegado pacientes de esos, digamos, 7, 8 pacientes, muchos son pacientes que tienen alguna patología a nivel de columna, son pacientes que sufren contracturas musculares, lumbalgia, son pacientes que tienen escoliosis, son pacientes que tienen hernias discales. Uno comienza a indagar, ¿no? Entonces, cuando tú descartas que no hay patologías renales, ahí es cuando recurrimos a ustedes, ¿no? Yo justamente a varios pacientes también los refiero para que vengan a sus terapias de quiropraxia con el terapista físico, para ya enfocarse en la parte entonces o descartar algo osteomuscular, o en dado caso también con el traumatólogo, o si son patologías mucho más severas con el neurocirujano, ¿no? Pero si eres un paciente que no tiene nada para achacárselo, digamos, a una patología renal, comenzar a pensar, ¿no será en dado caso la postura? ¿No será que es el calzado, que tengo pie plano, que tengo la desviación de la columna? O sea, buscar, ¿no? No solamente señalar que los riñones son los culpables de todos los malestares, ¿no? Porque siempre creen que los riñones lamentablemente son unos órganos maravillosos. Entonces, son unos órganos muy nobles y lamentablemente a veces los pintan como los malos de la película, ¿no? Una de las maniobras que utilizamos al examen físico es la maniobra de puño-percusión. Entonces se localiza los riñones que están aproximadamente a nivel del E5, L7. Entonces los ubicamos con la palma de la mano en esta posición y hacemos un puño con la otra. Entonces hacemos esto del otro lado y hacemos esto. Entonces Vamos a levantar el polo a ver si, para que la gente determine dónde. normalmente no debería de haber dolor. Claro, hay pacientes que también tienen contracturas musculares que pueden sentir un poquito de molestia, pero ahí es cuando uno tiene... Claro, si hay dolor, uno tiene que seguir indagando, ¿no? Y se localizan los puntos ureterales aproximadamente a esta altura, se le hace presión a nivel abdominal y el paciente, si refiere dolor, por ahí entonces también podemos tener entonces alguna patología asociada. Lamentablemente refieren a los pacientes cuando el paciente ya está en una enfermedad renal o está con una enfermedad renal avanzada. Y otra característica es que las enfermedades renales o muchas de las enfermedades renales son silenciosas. Riñón o los riñones no son como otros órganos, no es como el corazón, que te va a dar síntomas, digamos, de alarma iniciales. No, hay pacientes que inclusive te hacen una falla renal
severa o una falla renal terminal, que ya el paciente lo que requiere es diálisis y ha tenido síntomas muy sutiles como malestares gastrointestinales. Entonces hay que estar bien atentos, sobre todo si tenemos un familiar que ya tiene una enfermedad renal o hay un antecedente familiar de enfermedad renal. Entonces hay que estar bien alerta y vigilar, una recomendación siempre, vigilar las características de la orina. Al miccionar, ver el color, ver las características, si está turbia, si es espumosa, siempre estar atento a eso y bueno, obviamente de la mano también cuando acudan a terapia física, con el quiropráctico, obviamente también, bueno, los chicos justamente ellos preguntan, indagan y en dado caso me refieren a los pacientes porque ya conocen, ¿no? Entonces trabajamos de la mano. Igual también de mi parte, si yo veo que no hay nada del punto de vista renal, sino que es algo osteomuscular o algo también entonces con los chicos. Bien, bueno, ya agradecidos aquí a la doctora Virginia Cortés, nefróloga. Aquí vamos a dejar igual todos sus datos para que si tienen alguna consulta puedan hacerle videoconsulta, videollamada. Y bueno, es una especialidad bastante poco conocida, pero que es bastante necesaria y tiene mucho que ver con el cuerpo. Entonces, bueno, más que nada agradecerle y listo, pues, por su apoyo.